Hay gente que de plano se vuelve el alma de un lugar, ¿no? Esas personas que simplemente no se olvidan, que se quedan para siempre en la memoria de todos. Bueno, pues hoy vamos a contar la historia de uno de ellos, un personaje muy pero muy particular al que todos conocían como Kafute. Imagínense, esta frase nos pone en situación de inmediato. Nos habla de alguien que no pasaba desapercibido, que provocaba una mezcla de sorpresa y hasta un poquito de temor. Desde aquí ya se siente ese aire de misterio que lo rodeaba. Esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a armar el rompecabezas de este personaje tan enigmático, pieza por pieza, a través de los recuerdos que dejó en su gente. Ok, para empezar a entender a Kafute, lo primero es ubicarlo, ponerlo en su mapa, en su territorio, las calles. Esas calles que caminaba todos los días, con una determinación que, bueno, ya verán. Y vaya que caminaba, ¿eh? Su recorrido era toda una odisea urbana. Empezaba en la Melchor Ocampo, donde vivía, y de ahí se lanzaba a las calles, la 18 de marzo, el barrio de la Guadalupe, la 16 de septiembre, y seguía y seguía. No era nomás caminar por caminar, parecía que cada paso, cada vuelta tenía un propósito secreto, una misión que lo llevaba de un lado a otro hasta terminar por allá, cerca de la escuela Zarco. Ahora sí, vamos a lo bueno. A lo que lo hacía Kafute. Su identidad se formó básicamente a partir de dos cosas. Un apodo súper curioso y una forma de vestir que era, de plano, su firma personal. Porque, seamos sinceros, Kafute no es un apodo que se escuche todos los días. Y la verdad es que su origen es mucho más simple y hasta tierno de lo que uno podría pensar. Así de sencillo. De pedir algo tan cotidiano como un café pero pronunciado a su manera, nació el nombre que lo definiría para siempre. La gente del barrio, yo creo que con una mezcla de cariño y gracia lo adoptó. Kafute era el eco de su propia voz pidiendo algo. Es increíble pensar en eso, ¿no? Cómo un detallito, una forma particular de hablar, se convierte en tu identidad. Y también nos dice mucho de cómo una comunidad observa, nombra y a su manera abraza a sus personajes. A ver, si el nombre ya de por sí llamaba la atención, su apariencia era otra cosa. Era un verdadero espectáculo andante, algo creado totalmente por él y para él. Vamos a desglosar este uniforme tan particular. Primero, los pantalones, recortados por él mismo, uno más corto que el otro. Luego, un saco enorme, sucio sí, pero que él portaba con una dignidad tremenda. Y en los pies, unas botas de minero, cada una de su padre y de su madre. Pero la joya de la corona, lo más icónico, era su casco, un bacín en la cabeza, y para rematar su lanza, una simple rama seca. Y aquí viene lo más sorprendente. Con toda esa facha tan extravagante, uno pensaría que caminaba sin rumbo, ¿no? Pues no. Su paso era firme, decidido, casi como un soldado marchando. Un soldado en una misión que solo existía en su cabeza, avanzando con determinación hacia un destino que nadie más veía. Con esta imagen tan potente, el personaje deja de ser solo una anécdota curiosa. Se empieza a convertir en otra cosa, en un símbolo. Casi en un personaje sacado de un libro. Y claro, como toda figura legendaria, tenía su público. Su séquito eran los niños del barrio. Imagínense la escena, Kafute marchando y a una distancia prudente, un grupito de niños siguiéndolo, entre risas nerviosas y una fascinación total. Él era el evento del día. Y aquí es donde todo encaja. Es que la comparación es perfecta. Era un Don Quijote pero de barrio. A ver, piensen en esto. Don Quijote era un caballero andante, Kafute era un soldado raso. La lanza de uno era una rama seca para el otro. La armadura de metal se convertía en un bacín y un saco. Era, ahora sí que, la versión de a pie, la versión urbana del caballero de la triste figura. Esta frase lo dice todo. Su locura, si es que se le puede llamar así, era completamente inofensiva. Él no iba por ahí buscando peleas ni arreglando el mundo. No, su simple presencia era lo que rompía la rutina, lo que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Y con esto llegamos a la reflexión final. ¿Por qué una figura como Kafute se queda grabada en la memoria? ¿Por qué después de tanto tiempo seguimos hablando de él? ¿Qué representa? Es que Kafute era de esa clase de personajes que ya casi no se ven, de esas personas que, con sus rarezas y su particular humanidad, le dan sabor a un lugar. Son los que convierten un puñado de calles en un verdadero barrio, en un lugar con historias y leyendas propias. Al final, su monumento no está en una plaza, su historia no está en los libros oficiales, su legado está en el recuerdo de la gente, en la memoria colectiva de una comunidad que, al recordarlo, se recuerda a sí misma. Y esto nos deja pensando. La historia de Kafute es muy particular, pero el fenómeno es universal.
Vale la pena detenerse un momento y preguntarse, en nuestro entorno, en nuestro día a día, ¿quiénes son esas personas que, con su sola presencia, le dan alma y leyenda a los lugares que habitamos?